Mira, estamos en este diálogo inicialmente sobre el tema de la Junta y la resolución, pero vamos más lejos. Sí. Antes de salir de ese tema, Carlos del Pozo tenía en el tintero una pregunta. Sí, muchas gracias, Salvador. Te he escuchado con detenimiento, José Dantes. Has dicho en 2 ocasiones que el presidente no sabe de asuntos electorales, pero creo que lo está subestimando, porque recordemos que cuando se suspendieron las elecciones municipales, por allá por el año 2020, antes de que el país conociera la decisión de que las elecciones se iban a suspender, el actual partido de gobierno ya estaba manejando la información, o sea que ellos o pronostican o manejan información en ese sentido. Yo quisiera que aprovechar tu presencia para que nos edifiques de quedarse las cosas como están, cómo eso pudiera afectar la relación de los partidos de oposición con respecto al posicionamiento y el desempeño electoral. Y ahí aprovecho para preguntarte también, José, si ustedes no consideran que esta reacción, sobre todo haciendo tanto énfasis en que se puede generar una crisis política en la República Dominicana, pudiera interpretarse, porque había una relación armoniosa con la Junta hasta ese momento, pudiera interpretarse como una señal de debilidad de la oposición. Mira, lo primero, cuando yo digo que el presidente no es un experto en esos temas, no digo que no tenga conocimiento, digo que no es un experto para haber dicho tan correctamente el criterio que al día siguiente la Junta Central adoptó en su proyecto. A eso era que yo me estaba refiriendo, número 1. Número 2, si bien es cierto que la relación con la Junta Central ha sido armoniosa, no es menos cierto que las quejas de los partidos políticos han sido muchas por el proceder de esta Junta Central Electoral. Como siempre, ¿no? En todos los procesos. Como siempre, bueno, yo que he estado en otros procesos. Un sector o el otro, ¿no? Sí, pero bueno, cuando tú tienes a la gran mayoría con quejas, es diferente que cuando tú tienes solamente a 3 o 4. Pero bueno, si este criterio se mantiene, no hay dudas que esto abre la puerta a una crisis política electoral, porque no hay confianza en el árbitro. Y si no hay confianza en el árbitro, significa que el juego entonces no se puede celebrar bajo los criterios que manda la Constitución, bajo los criterios, los principios de transparencia, de equidad, de objetividad, pero más aún el principio de legalidad. El principio de la seguridad jurídica de un país consiste en que un Estado no puede cambiar las reglas de juego de un día para otro, porque altera situaciones jurídicas que se arman en función de leyes o de disposiciones previas. Entonces, esto va mucho más allá que un simple tema político y electoral, porque la seguridad jurídica se altera cuando el Congreso Nacional vota una ley que ordena algo, como en la 2023, en el artículo 136, de que las alianzas pueden ser en una, en varias o en todas las provincias, en 6 de los 7 niveles de elección, y el órgano encargado de hacer cumplir esa ley la ignora y le hace caso omiso. Entonces, quizás los ciudadanos de la República Dominicana, lamentablemente, estamos acostumbrados a que se viole la ley de manera flagrante por parte de las instituciones públicas y que no pase nada. Pero, ¿qué mensaje manda eso al exterior cuando alguien, un extranjero que quiere invertir aquí, ve y dice, pero ven acá, en la República Dominicana se vota una ley que vincula a un órgano del Estado y ese órgano no cumple con esa ley, la ignora, no aplica sus disposiciones por la razón que fuera, pero entonces mis inversiones no estarían garantizadas en un marco donde la seguridad jurídica es tan endeble. Y eso está pasando ahora. No nos limitemos a ver solamente el cortoplacismo, veamos más allá de la curva. Y esto es un tema también de seguridad jurídica que puede afectar la imagen y la marca país frente al extranjero. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién votó por esta ley 2023? No fuimos nosotros, fue el PRM y la Fuerza del Pueblo. Entonces, el PRM... ¿Cómo? Porque tenían la mayoría. Y además porque estaban de acuerdo con el contenido. Nosotros no estábamos de acuerdo con el contenido y por eso no votamos por ella. O sea, la votaron los partidos, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Exactamente. La Fuerza del Pueblo está siendo coherente y dice, yo quiero que se cumpla con la ley.
con lo que dice el artículo Con 103. lo que ellos votaron junto con el PRM. Ajá. Entonces, ¿por qué el PRM vota por esa ley en esas condiciones y no quiere ahora que se cumpla con el artículo 136? Dantes. Otra incoherencia más de este gobierno no sería de sorprenderme, pero caramba. O sea, yo creo que ya llegó la hora de hacer otro tipo de política. Me quedo en Dantes, fila para una si pregunta. la oposición, en una proporción muy importante, ha apelado, es decir, ha recurrido frente a esta decisión de la Junta Central Electoral, evidentemente los plazos no se han cerrado, evidentemente no se trata de una decisión definitiva. Pero yo no creo realmente que haya lo que que ocurre, desgarrarse la vestidura a estas alturas. lo que ocurre, Luis José, hay un refrán popular que dice que cuando la fiesta va a ser buena, se sabe desde la víspera. Entonces, si tú me pones un plazo para yo depositar lunes a las 12 y yo te depositamos todas nuestras sugerencias y recomendaciones, y tú ni siquiera las lees y dictas tu resolución, ¿puedo yo tener la tranquilidad de que ante otros recursos tú vas a agotar el debido proceso? Si el artículo 27, párrafo 2 de tu ley orgánica, Junta Central, dice que después que yo te deposite, tú tienes que hacer una audiencia pública con nosotros, tú no la haces y dicta tu resolución. O sea, ustedes intentan o insinúan descalificar a la Junta Central Electoral, es decir, al Pleno de la Junta Central Electoral, por el primer impasse que surge. Hasta mi conocimiento, se trata del primer impasse importante. Porque esa es la palabra clave, importante, que puede dar al traste con el proceso electoral. Pero tú eres abogado. Claro. Entonces tú sabes bien que en un proceso, es decir, en el estrado, Sí. se pueden producir diferencias, inclusive que involucren a quien actúa como juez. Claro, pero por eso vamos a someter un recurso de reconsideración para que la Junta, entonces... Pero nadie se muere en la víspera, esperen la decisión final. Es que hay una decisión, esa es la Sí, decisión. está bien, pero Nosotros la vamos a recurrir. Están apelando, están recurriendo a ella. Nosotros vamos a recurrir, vamos a depositar un recurso de reconsideración y de verdad, por el bien del proceso electoral y de la confianza del órgano de comicios, esperamos que la Junta Central, lo primero, interprete el artículo 58 como lo dispuso el legislador, no como ellos quieren interpretarlo, a través de una sentencia que no es vinculante. Número 2, la Junta Central Electoral no tiene facultad para agregar ni una coma a una ley, porque ellos no pueden legislar ni desde el estrado, en el caso de los tribunales, ni desde un órgano administrativo. Y número 3, yo creo que sería muy penoso ver a nuestro país regresar a las épocas donde teníamos que contar con una comisión de notables porque no había la confianza suficiente en el órgano encargado de montar el proceso electoral. Yo creo en la probidad del presidente de la Junta Central y de sus miembros. Sin embargo, entiendo que este criterio, antecedido de una expresión presidencial muy atinada que quedó reflejada en el borrador y luego la celebración automática del partido de gobierno, deja mucho que desear. Y vemos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde él mismo dice, no estoy de acuerdo con esa decisión. No estoy de acuerdo con esa decisión. O sea, un alto dirigente de ese partido coincide con nosotros. Cualquiera podría plantearlo. Tonti Rutinel. Si ustedes no aceptan, si ustedes son una fracción mayoritaria de las fuerzas políticas, por lo menos nominalmente, representadas ante la Junta Central Electoral, óyeme, de manera lógica y racional, hay que esperar que se reconsidere cualquier decisión que los afecte a ustedes. Dantes, pero no es solamente en el caso nuestro a nosotros, es a 20 y pico de partidos. Al miembro del comité político del PLD, ¿qué le parece las declaraciones más recientes del expresidente Hipólito Mejía, donde precisamente sobre la resolución de la Junta, él mismo ha dicho que para fortalecer la democracia a esos 26 partidos que en voz de Rubén Maldonado, miembro también de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, ayer tronó en la Cámara de Diputados y dijo que esos partidos de oposición irían a la calle si es necesario y que si tienen que tomarla la van a tomar
para reclamar en el respeto a la democracia. Hipólito le respondió que esa democracia, para fortalecerla, le van a caer a bombazos, sobre todo a bombas lacrimógenas. Mira, ¿Qué te- ya qué- Hipólito, mira, pero ya que- Hipólito eso es no le típico de- celebran ningún no, chiste. no, ya. no, para mí, Pero, sí. escúcheme, ¿Cuál no es me mi- descalifique a Hipólito, Sí. porque si él está en el medio hablando, entonces él tiene que ser responsable Para de mí- sus actos. no para está mí- hablando a nombre ni de un partido. Él para está hablando a mí- nombre de él, que es para líder de mí- su Está partido. hablando a nombre de Hipólito Ok, Mejía. exactamente. Y Yo líder creo del que eso es un PRM. chiste. Puedo- Hipólito. puedo- Es más, es un Pero chiste. déjeme que Dante me responda. Yo afirmo que es un chiste. No, eso Y no lo es ningún es. chiste. Pero Permitan- Ese es aunque Hipólito. tú no quieras reírte, Dante. Permítanos No. que José Dantes... Muchísimas gracias, Salvador. Mira, yo realmente creo que es un chiste de él. Ah, O sea, bueno, Hipólito tú lo nos ves. tiene acostumbrado a ese tipo de salidas, expresiones, a esos comentarios. Y yo he dicho siempre que estoy loco por juntarme con él un sábado a ver si jugamos domino o algo, porque sé que me la pasaría muerto de risa. Me voy a encargar Muerto de hacer. risa, me encanta. me Cada voy vez a que encargar Hipólito de habla. promover el encuentro. Ahora bien, Perdón, ahora bien. Dante, te tengo que advertir, él hace trampa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, pues El domino entonces, de pues, la pues yo me Es lo voy a verdad sentar eso. al lado, No, arriba, dicen que no. para yo entonces machucar. Dani me Ahora, dijo a mí que no. ¿cuál es el tema? Ahora es un expresidente que está haciendo uso de la Pero hay un palabra. contexto. Debe ser más presidente, comedido, ahí. número uno, espérate, número uno. Número dos, si bien es cierto, para mí es un chiste, no es menos cierto, vuelvo y digo, ¿qué piensa un extranjero que ve eso de parte de un expresidente, donde justamente hace menos de 3 meses ocurrió un evento donde se le entró a bombazo a la Casa Nacional del principal partido de oposición? Entonces, pues hay que ser muy parece que no es cuidadoso. un chiste. No, hay que ser, yo creo que es un chiste porque hasta donde yo sé, él no es el jefe de la Fuerza Armada ni de la Policía, él no es el comandante supremo Ni de habla, la Fuerza ni Armada ni de la habla, Policía ni habla Nacional. en nombre del gobierno, Ni habla en nombre, del partido, gobierno. Yo tampoco. creo que fue un chiste No sé, de él a lo que él nos tiene acostumbrado. Ahora, lo que sí le respondo yo igual con un chiste, pues vaya buscando las bombas lacrimógenas. Porque si este criterio se mantiene, los partidos políticos no solamente vamos a agotar todas las vías legales, sino todas las vías que la Constitución y las leyes nos permitan para garantizar que la democracia en la República Dominicana no se vea afectada por una interpretación totalmente errada por parte de la Junta Central Electoral sobre el artículo 58. Y vuelvo, insisto, pregúntense ustedes, por favor, ¿por qué razón la Junta no quiere hacer suya la ley 2023? Dantes. ¿Por qué? Si es su ley electoral. Entonces, para acabar sobre ese punto, esa misma ley dice en el artículo 341, creo, que deroga la 1519 y toda disposición legal que le sea contraria. Entonces, la ley que prevalece al día de hoy, la ley que hay que analizar al día de hoy es la 2023, el artículo 136. Si ese artículo no es conforme con la Carta Magna, entonces eso ya lo debe decir el Constitucional, no la Junta Central Electoral. Luis José. De acuerdo al posicionamiento actual de las fuerzas políticas, medida por las encuestas, que usted puede creer o no, Sí. si se produjera algún tipo de alianza en la oposición, ¿quién debería encabezarla? ¿Cuál sería el partido que debería un poco levantar la bandera más alta para que lo acompañen o lo acompañen las demás fuerzas políticas? ¿El PLD o la Fuerza del Pueblo? Lo que pasa es que todo depende a qué niveles tú te estás refiriendo. Lo que sí te puedo expresar es que en el nivel presidencial la candidatura de Abel Martínez es innegociable. Innegociable. En el mes de mayo el PLD lleva a su candidato presidencial, Abel Martínez, con un candidato vicepresidencial que él escogerá en el momento determinado, antes de los plazos de ley. En otros niveles de elección no hemos discutido, ni en el nivel presidencial tampoco, las posibles alianzas que pudiéramos hacer. Vuelvo y digo, el PLD siempre ha encabezado un proceso de alianzas desde el 2004 para acá. Hasta ahora. Ahora no creo que sea la excepción, pero como dice la Biblia en Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el cielo o bajo el sol, dependiendo la versión de Biblia que usted tenga. Dantes, en el marco de esa misma discusión, pero yéndonos más allá del conflicto, ya hay una discusión y un conflicto alrededor de la resolución que tiene que ver con las reservas que van a hacer los partidos. Y hay un proceso electoral que es el primer tramo de las elecciones en el 2024, que son las municipales.
Sí. Esta resolución cae sobre el tapete, aunque tiene que ver con la reserva también de la De todos los niveles, sí. De todos los niveles. Incluye esa parte. Sí, pero le cae encima Claro. a esa primera parte. Ujú. Y llama la atención sobre esa primera parte porque es lo que muchos entienden la votación que marcaría la senda del resto. Que no es así, pero hay una percepción de que... Hay una percepción de que esa marcaría, o por lo menos, si no marca, que es indicadora, sería una votación indicadora de lo que pudiera pasar en las elecciones. Ujú. Vamos a decir, Sí. o tiene importancia Sí. en esa parte del proceso de las votaciones. No han visto ustedes, más allá de la resolución y de lo que resulte de este impasse, para llamarle como dice Luis José, en torno a la resolución, el tema de las alianzas municipales, porque es el primer tramo de alianza que se debe hacer, Sí. es el primer tramo de reserva, aunque se va ya reservando el 20, Sí. no necesariamente tiene que ponerse de acuerdo sobre los senadores y diputados. Lo que sí hay que ponerse de acuerdo rápidamente es en lo relativo a la municipalidad. Cuando digo rápidamente es en los próximos meses, dado que en febrero, Sí. estamos hablando de 7 meses, es dentro de 7 meses prácticamente que va a suceder esas elecciones. Y 7 meses no es mucho, pero no es sin tiempo. Claro, lo que ocurre es que aquí hay un elemento y es que para los niveles, los 3 niveles, para todos los niveles, prácticamente es el mismo plazo. ¿En qué sentido? En que el día 2 de junio los partidos tenemos que decidir las reservas que vamos a hacer. Sí. Y 15 días después, el 17 de junio, debemos de comunicarlo a la Junta Central Electoral. Sin decir nombres y apellidos. O sea, ¿para quién la estamos reservando? Si para un dirigente nuestro Pero o para un reservado. aliado. Pero por ejemplo, decir, la candidatura a la alcaldía de tal municipio, yo me la reservo. Pero ese mismo día también hay que decir, la candidatura a senador de tal sitio, yo me la reservo. O sea que para todos los niveles es fundamental que la Junta aclare este tema de las reservas, porque es lo que nos permitirá sentarnos en una posible mesa de discusión con otros partidos a conversar sobre la posibilidad de alianzas en los lugares que entendamos que nos convienen a nosotros y que les convienen a otros partidos políticos. Porque nosotros entendemos que la actividad política se trata de eso, de tratar de concertar una serie de, vamos a decir, visiones que tengamos en común sobre lo que debe ser la República Dominicana y trabajar en pro de ello. Por esa razón nosotros creemos en las alianzas. Ahora, jamás lo podemos hacer sobre la base de algo incierto, que es lo que tenemos hoy con esta resolución. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Sí podemos quizás ir pensando, pero bueno, es que podemos quizás hacer algo que al final no sea productivo. ¿Por qué? Porque si se mantiene este criterio del 20%, donde de 32 senadores entonces solo nos podemos reservar 6 y nosotros estamos sentados en una mesa viendo 10 reservas, vamos a haber perdido mucho tiempo. Dantes, Entonces, por eso nosotros vamos a someter nuestro recurso de reconsideración en los próximos días y esperamos que la Junta rectifique sobre la base del buen derecho, porque esto es sobre la base del buen derecho. El artículo 58 es claro. Y el artículo 136, que ellos no han querido reconocer como un padre irresponsable que no quiere reconocer a un hijo que tiene, dice claramente cómo son las alianzas. y esas alianzas de cara a la parte municipal, porque después de la pregunta de Carlos yo vendré con lo congresual. Sí. En la parte municipal, ¿pudiera afectarse la alianza lo que está sucediendo ahora mismo con los regidores y alcaldes? Que hay un trasiego, no le vamos a llamar compra para no ofender a nadie, pero hay un trasiego. Es una un compra. Nosotros tenemos Pero- las pruebas y fuimos a la Procuraduría. Pero hay un trasiego. Ok. ¿Eso puede afectar la alianza con determinado partido? Porque si me Claro que sí, totalmente. O sea, nosotros nos oponemos tajantemente y firmemente a una alianza con el PRM. Eso está claro. Ellos son los que están comprando. No hay ningún otro que esté comprando. Okay. José, Carlos. Sí. precisamente siguiendo el hilo de esa pregunta que hizo Salvador, quería saber,
Porque vimos muy activas las ambulancias desde el PRM recogiendo, ¿verdad? Por diferentes provincias. Ustedes fueron a la Procuraduría. No, pero eso no eran ambulancias, ¿No eran disculpa. ambulancias? No, claro que no. Ah. Eso era, ¿tú te acuerdas de aquella gente que pasaban por frente de la casa? Compro cama vieja, O sea, reloj que eran viejo. guaguitas anunciadoras. Entonces, era una guaguita anunciadora Ay, comprando ay, ay. alcaldes y directores de distrito. Bueno, O entonces, sea, no era una ambulancia, una No, guaguita porque las anunciadora. ambulancias lo que hacen es que recogen los heridos. ya. Aquí ninguno estaban heridos, Ok. todos estaban sanos, vivitos y coleando. Ok, Y entonces simplemente le ofertaron ¿Cómo es que dice la guaguita la anunciadora? guaguita, compro, estufa vieja, eso que viejo, Mueble viejo, licuadora vieja, todo lo que sea viejo. todo lo que sea viejo. Entonces, ustedes, Pero no fue la ustedes primera vez que fueron eso a la- ocurrió en la política dominicana. escúchame, donde José, tengo entendido. Bueno, de Déjame una formular la manera, de pregunta, una no manera sé. sistemática como una política pública, Ya, sí. la segunda. No, pues Sí. apenas ha El hecho dos gobierno preguntas. del cambio. En toda la con la misma convención guagua apenas ha hecho dos Déjame, preguntas, Carlos, ¿verdad? déjame, Carlos, déjame, Pero Carlos, quería Carlos, saber, sí, vamos. quería déjame, saber Carlos, déjame, Carlos. que Alejarte de Luis si la Procuraduría General de la República le ha dado respuesta ante esa denuncia que ustedes presentaron y en la cual ustedes anunciaron que llevaban pruebas. ¿Qué ha Sí. pasado con eso? No, la Procuraduría General de la República tiene sus intereses muy claramente definidos y es la selectividad de la persecución penal. Entonces realmente nosotros no albergamos esperanzas, ahora sí ponemos la bola en la cancha de ellos porque a ellos que les corresponde. Entonces, no solamente en ese caso, tampoco le interesa investigar los casos de corrupción de este gobierno. Sí, vimos una denuncia que hizo ayer el senador Iván Lorenzo en el Senado. Pero esa es una, pero está lo de Supérate por un lado, pero está lo de la Dirección General de Programas de la Presidencia por otro lado, está lo del Ministerio de la Juventud, está lo del Impodón, está muchísimas otras cosas más. Entonces, pero no, el Ministerio Público Independiente es independiente de investigar, pero solamente hacia un partido político. Pero recuerda, Dantes, Sí. si me lo permite. No, porque Carlos del aquí, Pozo. aquí no me dejan preguntar. Digo, si me lo pregunta, permite se la también, sí, ¿no? sí. Porque siento que cada vez que yo pido la palabra, No, recibo toma- un codazo ¿Y del por lado- qué? del- ¿Por de la- qué? de- Incidente, del lado no te izquierdo, ¿no? preocupes. Del lado Incidenta. izquierdo, del lado izquierdo. Jamás violencia contra los envejecientes. Miren, Pero ven acá, Dios, se retira desde aquí. Adulto mayor, se le llama Y adulto mucho mayor. menos con mi hermano Luis José Chávez. Adulto que bueno, yo mayor. lo aprecio, No, nos está ofendiendo a los dos. Adulto mayor. Es que un mensaje que me estaban... Además, mira, Luis tiene lo que, por ejemplo, yo que tengo menos años que él, no tengo, Él se ve bien. que es sí. pelo. Sí, sí, sí. Mucho Nosotros decimos el Robert gris. Redford del Qué grupo. buena pelo cabeza, gris. qué buena Nosotros decimos cabeza. el Robert Redford del Claro, grupo. claro. Luis José. Mira, adelante. Dantes, a propósito del cuestionamiento que hacen ustedes a la política anticorrupción Sí. del gobierno. Bueno, ustedes saben que a fin de cuentas las decisiones de sanción contra la corrupción no la adopta necesariamente el gobierno. El gobierno no puede condenar a nadie sin ni siquiera procesarlo. Así Y es. ustedes son los principales abanderados del debido proceso. Así es. Pero hay algo que sí ha hecho este gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, por lo menos bajo su responsabilidad, es que por lo menos frente al rumor, frente al cuestionamiento público, frente a la denuncia, entonces toma la medida que, si se quiere, puede ser algo así como curarse en salud, de disponer una forma de sanción, porque suspende, destituye o sencillamente aplica algún tipo de sanción administrativa contra determinados funcionarios señalados en cada uno de esos casos. Sí. Es la primera vez en mucho tiempo que un gobierno se ha caracterizado por inclusive beneficiarse con el sentido de la duda o beneficiar a la sociedad, beneficiar el patrimonio público, beneficiar inclusive el predicamento ético frente a algún tipo de denuncia de corrupción. Eso no ocurría antes. Ahora es a la justicia, y ustedes lo saben, que Claro. le corresponde emitir cualquier sentencia. Claro, y al Ministerio Público investigar. Entonces, ¿por qué este Ministerio Público, que es tan proactivo, no ha investigado ninguno de los 27 casos de las destituciones que se han hecho? Hay muchos casos todavía más Ah, antiguos, entonces antiguos, es un tema debidamente, cronológico. Es un tema cronológico. debidamente instrumentados, Pero que también es- están pendientes. Pero es un tema cronológico, entonces. O sea, yo no le voy a entrar a esto hasta que no acabe con lo que yo tengo en esta agenda. No, así no es que funciona pero no, el Ministerio Público, y yo fui fiscal no, 4 años. Pero no descarten nada todavía. ¿por Lo qué que, no? lo que ocurre es que hay casos extremadamente graves que siguen dándose Aquí hubo en el tiempo. casos que ocurrieron en el 18, en el 19, en el 17 Sí. y ahora es que se están justamente Sí. evaluando y se están procesando. Ujú, Por ujú. último, Sí. Dantes,
en el pasado proceso electoral, el Partido de la Liberación Dominicana acudió en todos los escenarios del país, es decir, en toda la provincia, con un candidato a la senaduría. Llevó 32 candidatos a senadores en las 32 provincias, en tanto que el Partido Revolucionario Moderno se reservó 29 senadurías, alegando todos en aquel momento que no tenían suficientes candidatos para llevarlo, para postularlo. Y de ahí sale la sentencia del TCE. Y de ahí De ahí que viene la sentencia del TCE que le anula eso y dice, no. En el caso de Monteplata usted tiene que hacer una primaria y en el caso de todas las otras también. Tiene que hacer un proceso interno. Y eso se lo aplicaron a ellos. Por eso es que la sentencia del TCE no tiene efecto para todo el mundo, sino solo para ellos. En este caso, de cara a posibilidades de alianza, el PLD iría, ya tiene visto las 32 provincias para llevar candidato a senador. El PLD ha creado una comisión para que en función de las reservas, que es lo primero, en términos del calendario electoral, debe determinarse, para que traten ese tema y para que lideren ese tema. Esa comisión la integra el presidente del partido, el candidato presidencial, el secretario general de nuestro partido y el jefe de campaña. Ellos 4 tienen la responsabilidad de sentarse a ver en función del 20% de las reservas dónde aplicarlas para mayor conveniencia de nuestro partido. Entonces, yo creo que eso es algo que va a tomar cuerpo en las próximas semanas. Y lo que el Partido de la Liberación Dominicana va a tratar es de armar una boleta electoral tanto en lo municipal como en lo congresual, lo suficientemente atractiva, lo suficientemente novedosa, lo suficientemente, vamos a decir, identificada con las causas sociales del pueblo dominicano en cada demarcación. Porque si de algo estamos claros es que nosotros estamos del lado del pueblo dominicano, de ese pueblo dominicano que hoy tiene una canasta básica familiar que no la puede cubrir ni en un 50%, de ese pueblo dominicano que teme salir a las calles a cualquier hora del día, de ese pueblo dominicano que lamentablemente hoy ha vuelto a quemar gomas por los apagones, de ese pueblo dominicano que siente que el Estado no va en su auxilio, ni siquiera luego de una catástrofe como la de Fiona, porque las autoridades locales lo que están es haciéndose fotos y en unas encuestas de popularidad para llenar sus egos de quién es el funcionario más popular cada mes. Bien, lúcido, sin lugar a dudas, preciso y conciso, coherente en su planteamiento, más allá de las diferencias que podamos tener usted y yo, o Luis José, con lo que él plantea. José Dantes Díaz. Usted se excede a veces diálogo, en reconocimiento a algunos diálogo, invitados. Hágalo con todo. El diálogo siempre se ha hecho con todo. El diálogo siempre con José Dantes es productivo. Siempre. Muchísimas gracias, Salvador. Después que pasen esto, recuerda que tenemos pendiente también un diálogo aquí sobre el aspecto de la candidatura y de los otros puntos que tienen que ver con este proceso electoral. Yo seré el candidato a senador de mi partido y el próximo senador del Distrito Nacional. Eso tú lo puedes decir.